Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digan al oído en la recámara se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Les voy a enseñar a quien tienen que temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A este tienen que temer. Se lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Jesús ha salido de casa de un fariseo que lo invitaba a comer. Y el autor sagrado utiliza un término para indicar que mucha gente lo esperaba. Dice miles y miles de personas o de gentes lo esperaban. Quizás porque querían saber qué se conversó allá adentro. Así como cuando hay discursos especiales de diplomáticos o embajadores resolviendo algún problema. La gente quizás estaba cansada de las actitudes de los fariseos, con su extremado literalismo, legalismo, de apegamiento a la ley. Y como Jesús venía con su discurso cambiándolo todo, cuestionándolo todo, lo esperaba esta cantidad de personas. Estaban como ovejas sin pastor. Y precisamente Jesús comienza a decirle a sus discípulos algo muy relacionado con lo que vivió allá adentro en la casa de ese fariseo. Cuidado con la levadura de ellos, es decir, con su falsedad, con su maldad. Porque es que la hipocresía es cambiar la verdad de los valores. Y eso se va a ir descubriendo, eso se va a ir denunciando y eso se va a saber en toda parte, que la vida farisaica, con su hipocresía, no conduce a ningún lugar. Por eso todo eso tiene que salir a la luz. Y todo eso tiene que saberse y no comentarse solamente entre la gente que se siente hostigada, presionada por este estilo de vida. Y entonces por eso Jesús da hasta un término coloquial, amigos míos, para advertirles que nada de temor ante esas situaciones, nada de temor ante las situaciones difíciles que haya que vivir aún del martirio, nada de temerle a las arenas del Coliseo romano, quizás en los martirios, a morir quemados vivos por confesar la verdad. Y entonces Jesús enseña a sus discípulos a quién se debe temer. El temor a Dios no es miedo al castigo, no. El temor a Dios va involucrado en la fidelidad. Y ese es el cuestionamiento que nos vamos a hacer nosotros. Temor a fallarle al Señor, no porque condene, no, sino porque no sabemos corresponder a su amor. Porque la fidelidad parte de la fidelidad consigo mismo para ser fiel con Dios, luego para ser fiel con los demás. Y allí donde debe radicar el temor a ofender, el temor a no hacer las cosas bien por amor. Y entonces eso es lo que hay que temer, que después de la muerte se suceda algo peor.
Él dice, después de la muerte, no teman al que después de la muerte no puede hacer nada, pero teman al que puede arrojar a la gehenna. A ese sí hay que tenerle miedo, no al que mata el cuerpo. Y nos explica perfectamente Jesús a los discípulos y a nosotros hoy qué gran preocupación tiene Él de lo mínimo, y nosotros somos lo mínimo. Y por debajo de nosotros hay cosas más mínimas, los pájaros, los cabellos de nuestra cabeza, y de todo el Señor dice está pendiente, es decir, Él se fija hasta en el mínimo detalle. Por eso no debemos tener miedo, porque valemos más que pájaros y cabellos. Entonces, confiémonos en Él para poder realizar la verdad. Entonces, no tengamos miedo a la muerte. No. La muerte es algo que nos va a suceder. Más poderoso es Dios que cuida de nuestros cuerpos. Y no tenemos que tener miedo a los que nos persiguen, a los juicios, a las calumnias, a las difamaciones, aun si eso llega a ocurrir. No hay que tenerle miedo. Lo importante es preguntarnos cuán fieles somos al Señor, cuál es la actitud de la nuestra y cuál es el testimonio que damos. Entonces Jesús nos enseña a vivir con la confianza y con la mirada puesta en aquel que nos tutela, que es el Padre Celestial. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz fin de semana en el Señor.